Bueno, mi nombre es Pedro Ferracini, soy arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Soy profesor adjunto interino de la cátedra de Ana Valderrama y además soy director de Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario, del área de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Además soy asesor en el Consejo Municipal en la Comisión de Planeamiento y Urbanismo. ¿Cómo es esto de innovación y desarrollo en una ciudad, en un ámbito como Rosario, en este país y desde la óptica de la arquitectura? ¿Dónde pusieron el foco para trabajarlo desde el ámbito educativo? Para nosotros la innovación tiene que ver con poder detectar en el territorio ciertas cuestiones y aplicar técnicas que no se hayan empleado para la resolución de esa problemática previamente. Hemos llevado adelante distintas convocatorias que intentan resolver mediante soluciones innovativas en el diseño demandas de los barrios populares del área metropolitana de Rosario y a su vez ya dentro de la escuela de la Facultad de Arquitectura a través del proyecto de investigación y a través de la optativa, lo que hacemos con inteligencia artificial de alguna manera es intentar detectar ciertos patrones en el paisaje. Hemos trabajado mucho en los humedales, que bueno, hoy por hoy están bastante en boca de todos por el tema de las quemas, para poder abordar la arquitectura y el paisaje y la relación entre ambos de una manera bastante más innovadora de las que se vienen planteando hasta ahora. Usamos inteligencia artificial basada en imágenes para resolver cuestiones de patrones y poder acercar los tiempos de uno al otro y viceversa, ¿no? Innovación, desarrollo es mirar adelante y también eso incluye la mirada atrás como reflejo, como advertencia ¿o no? Sin duda. Hace poco, con un grupo grande de docentes jóvenes de la Casa de Estudio, estuvimos replanteándonos varias cuestiones que tienen que ver con el plan de estudio de arquitectura, los contenidos, la actualización docente, la formación docente, y como bien la pregunta lo indica, contamos con el apoyo de los quienes nos anteceden. También creo que de alguna manera este último tiempo algún lado positivo, si es que tuvo la virtualidad, que creo que nos alejó mucho de los cuerpos, de la escena, del espacio público, de todas estas cuestiones, tuvo que ver con el diálogo con los docentes que nos formaron y la tecnología mediando ese diálogo para poder abordar las problemáticas de las clases virtuales. En eso creo que se corrió un poco la vara y las distintas herramientas digitales han podido avanzar de alguna manera para poder continuar ese diálogo entre estudiantes, docentes y la creación de conocimiento que la facultad nuestra, creo yo, la propone de par a par, ¿no? Como bien decía Soledad antes, es como algo que se genera en el medio de esos actores. Rafael Iglesias decía que muchas de las cosas que hacía era como para decir, no digan que no les avisé. Como un faro de advertencia. Esto de la innovación y dentro de esta profesión, ¿hay como una obligación de esa postura de pararse, de elevar la cabeza y decir, ojo que, para dónde vamos, qué estamos haciendo, hay que pensar un poquito más esto? Sí, yo creo que la especulación con estas herramientas, como bien apuntaba Marcos antes, es muy necesaria, sobre todo desde el punto de vista de poder entrar en un diálogo y en un respeto por la herramienta, y obviamente no todo vale, digamos, en el mundo de la tecnología no todo vale, como cualquier avance tecnológico no implica un borrón y cuenta nueva. Creo que el yo te avisé lo cambiaría por un ir testeando todo el tiempo y en una dinámica constante de empujar los límites de las nuevas herramientas para poder especular respecto al diseño. La innovación se trata de eso, se trata de tomar los recaudos. En SciArc me acuerdo que dábamos como ejemplo el proyecto Manhattan, que es un proyecto emblemático de uso de la tecnología que puede ir desde acá hasta acá, digamos, ¿no? Inteligencia artificial es algo que está en boca de todos hoy en día. Nosotros la usamos en un contexto delimitado por el conocimiento que nos habilita la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, con los respetos por el medio ambiente y por las sociedades que nos rodean y intentando desvelar o encontrar nuevo conocimiento que nos permita abordar los paisajes de manera más amable o de una manera no estática, más dinámica,
de un diálogo de ida y vuelta. ¿Qué te cambió SciArc en la cabeza, en la mirada, en el análisis? ¿Cómo ves la facultad nuestra hoy después de esa etapa? Bueno, yo accedí a SciArc, además del por el convenio que existía, gracias a Hernán, a Guille Banchini, a Marcelo Espina, a Ana Valderrama, obviamente, a Marcos, que fue un año antes que yo fui después fue Soledad. Creo que hay un cultivo que inevitablemente nos transformó. Ahora lo que sucede en SciArc ese año puntualmente es la oportunidad de encontrar un año sabático, entre comillas, para el ritmo que se suele tener en el diario acá en Argentina, pero ese sabático es a 1000 kilómetros por hora dentro de la facultad. Entonces es como la posibilidad de probar eso que nunca probaste, pero de repente te das cuenta que muchas cosas no las sabes, por lo tanto te atraviesa una inseguridad que te provoca a echar nuevas raíces y a probar nuevas cosas. Es como eso que decís vos, una provocación a seguir más adelante este tipo de instancias donde uno va mejorando en lo profesional y en lo disciplinar, le permite seguir soñando con un crecimiento personal y disciplinar importante. Sí, disciplinar personal y disciplinar grupal, por lo menos en mi rol de director de innovación para el desarrollo. Anclado en la universidad sobre todo, pero obviamente por mi propia expertise, con un corazoncito puesto en la facultad. Estuvimos creo que el respeto por las infraestructuras y los instrumentos y las herramientas que tiene SciArc, de alguna manera yo intento traerlo acá de vuelta. Hemos aplicado hace poco para un escáner 3D, el cual la provincia nos lo financió en una de sus convocatorias. Hemos aplicado, estamos pendientes de una convocatoria de Nación para una supercomputadora de la convocatoria Equipar Ciencia, que financia equipos de hasta más de $1 millón. O sea, creo que si bien la facultad nuestra está preparada para abordar las problemáticas de inteligencia artificial, porque digamos, los estudiantes tienen las computadoras adecuadas, nosotros también, en todo caso siempre hay un compañerismo muy grande y nos vamos prestando y vamos procesando los distintos modelos. Creo que es inevitable pensar en que hay una infraestructura que se nos adeuda, digamos, pero nos estamos adeudando como sociedad, como facultad, como Estado, etcétera, que ahora están como empezando a ver estas convocatorias y no podemos dejarlas pasar, o por lo menos yo entiendo que SciArc no me las dejaría hacer pasar, o el Pedro después de SciArc no podría dejarlas pasar, ¿no? ¿Qué le dirías a un estudiante que por ahí quiere acceder a ese tipo de instancias? ¿Por qué se tienen que animar a hacerlo? Y nosotros los estamos molestando todo el tiempo, los estudiantes de la optativa, que es el punto de contacto que tenemos, que es más bien puro, donde hablamos de inteligencia artificial, hacemos arquitectura para mezclarla con el paisaje, con inteligencia artificial. Por lo tanto, los vamos pinchando todo el tiempo, pero creo que es la oportunidad no solo de formación personal, porque de hecho que no es el interés específico formarnos como digamos, personas individuales, sino que eso siga teniendo un impacto en nuestra casa de estudios. La beca se trata de eso. La propia facultad espera esa vuelta, SciArc espera que ese estudiante vuelva acá y vuelva a tener un impacto, por lo tanto que se prepare en realidad para disputar esa creación de contenido y empujar esa creación de contenido hasta el último momento en nuestra casa de estudio y seguir en contacto con afuera, obviamente. SciArc es un puente a todo el mundo también, que es como casi en ningún lugar del mundo. Vos tenés un rol institucional en la facultad. ¿Cómo fue la convivencia de lo que pasaba acá en lo público con las características diferentes de lo que planta SciArc allá en Los Ángeles? ¿Y qué se puede o qué pudieron extraer, digamos, para poder adaptarlo acá? No, honestamente fue mejor de lo que pensábamos. Pensamos que la discusión iba a presentar, la discusión tanto disciplinar, más específica de las herramientas, hasta el ambiente entre los estudiantes y la propia facultad. Pensamos que podía llegar a haber sido un poco más hostil, por ahí no queda bien la palabra, porque no fue hostil, de hecho que no lo pensábamos así, pero la verdad que había un microclima, un ambiente provocado por discusiones que se venían dando en distintas cátedras, que creo yo que esta optativa, no digo que lideró, pero sino que aprovechó ese caldo de cultivo para condensarlo en algo que era tremendamente avanzado como la inteligencia artificial. Muchas veces se escuchaba de rebote
y la verdad que poder manipularlo a los estudiantes les cambió mucho la cabeza. He visto yo personalmente proyectos de final de carrera que habían utilizado en alguna que otra instancia para probar tal o cual cosa, herramientas de inteligencia artificial que habían sacado de la propia optativa, por lo cual para nosotros ya era un éxito, digamos. Pero hemos visto mucho más de uno, así que la verdad que bien. La invitación entonces a sacarse el corset de lo cotidiano y de las estructuras y animarse, ¿no? Sí, totalmente. La invitación es a romper barreras y a poder traer más innovación a nuestra casa. Gracias, Pedro. No, gracias a vos.